Ok, bueno. Vamos a continuar ahora con el estudio del operador de divergencia. Ya estudiamos el operador de rotor en la clase anterior. Y toca hoy estudiar el operador de divergencia. Antes de eso, vamos a recordar un poquito lo último que vimos, ¿sí? Que era complementar el teorema de caracterización de campos de gradientes. Nosotros sabíamos que teníamos la siguiente equivalencia entre campos de gradientes y campos conservativos. Cuando F en un campo vectorial R3 C1, entonces lo primero es que F era de gradientes. Sí, recuerda que eso significa que F se puede escribir como el gradiente. Ya que el campo escalar F minúscula, voy a cambiar esto que tiene poca tinta ya. Eso a su vez era equivalente a decir que el campo era conservativo. Si recuerden que conservativo era el dominio, consideramos los puntos arbitrarios x0 y x1 dentro del dominio y dos caminos según C2 que iban de x0 a x1, ¿sí? Cualesquiera dentro de U, siempre y cuando estén dentro de U. Entonces el campo era conservativo cuando la integral sobre C1 de F era igual a la integral sobre C2 de F. Es decir, F conservaba el valor de la integral de línea para curvas entre dos puntos cualesquiera x0 y x1 del dominio 1. Bien. Hay una condición que era similar a esa, pero para curvas cerradas simples. Y era pedir que la integral de línea sobre C de F0 para toda curva C contenida en U cerrada y simple. Puede ser a trozos también, sí, la construcción también la vemos para curvas definidas a trozos. Y bueno, vimos además que a esa caracterización de tres condiciones se le puede agregar una cuarta condición siempre y cuando el dominio U fuese o abierto y convexo o simplemente conexo, ¿sí? Esa cuarta condición decía que F era irrotacional. Recuerden que irrotacional significa que el rotor de F es 0. ¿Sí? Eso es un campo vectorial nuevo, el rotor definido sobre el dominio U del campo F. Y que esto va a ser, quiere decir que el rotor de F evaluado en cualquier punto de U da 0. ¿Ok? O sea, eso es 0 como un campo vectorial. Bien. Ok, bueno, y esto siempre y cuando la damos con dos hipótesis. En un primer caso, U abierto y convexo o sobre el caso de U es simplemente conexo. Nosotros llegamos a definir que era un conjunto convexo. A grosso modo, un conjunto es convexo siempre y cuando, para cualesquiera dos puntos que tomen en el conjunto, la recta que los conecta siempre está contenida dentro de ese conjunto, ¿sí? Por ejemplo, figuras como cuadrados o
estos polígonos regulares que estudian en geometría básica, esos son ejemplos de conjuntos convexos. Sí, también, por ejemplo, las bolas abiertas o cerradas también eran ejemplos de conjuntos convexos. Y bueno, simplemente conexo no lo definimos, lo vamos a definir ahora, ¿sí? Era una definición un poco más complicada, entonces la quise dejar para hoy. Bien. Bueno, lo comento rápidamente. ¿Un conjunto es simplemente convexo? Sí, es. Hay que pedirle 3 propiedades: que sea abierto, que sea conexo ya lo vimos, y que cualquier curva cerrada, simple, contenida dentro de ese conjunto sea homotópicamente equivalente a un punto. ¿Ok? Esa última parte es la que tiene una definición un poco complicada que eh, no la quise dar ya sobre la hora en la clase del lunes. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a ser bastante precisos con esa definición. Entonces vamos a tomar un contenido en R3. Puede ser R2 también, ¿ok? Entonces vamos a decir que U es simplemente conexo. Sí. Cumple con 3 condiciones, como les decía. La primera, que U sea abierto. Eso no hace falta precisarlo, ya sabemos lo que significa, ¿sí? Segundo, U es conexo. Este concepto también lo vimos. Recuerden, conjunto es conexo siempre y cuando cada vez que yo tome 2 puntos arbitrarios dentro del conjunto, puedo conseguir una curva parametrizada dentro de ese conjunto también que conecte a esos 2 puntos. ¿Bien? Condición que hay que trabajar con un poco más de cuidado. Siguiente. Una curva cerrada. Contenida en U es homotópica a un punto. Bueno, vamos a explicar qué significa eso último. ¿Okay? Como uno dice que cierto lugar geométrico es homotópico a otro, en cierta forma lo que está diciendo es que son equivalentes, ¿sí? Pero esa equivalencia está en un sentido bien específico. Hablando de manera informal, una curva cerrada es homotópicamente igual a un punto. Sí, yo tomo una curva y la puedo ir deformando, por ejemplo, la puedo ir contrayendo continuamente hasta obtener un punto. ¿Sí? Imagínense, por ejemplo, una curva cerrada hecha de masa. ¿Sí? Esta masa para pizzas, por ejemplo. Bueno, esa curva yo la puedo ir deformando poco a poco, puedo irla contrayendo y eventualmente yo voy a apretar la masa de cada vez ocupa menos espacio y la vuelvo una bolita, la convierto en un punto. Bien. Esa deformación uno dice que es continua si al hacerla yo en ningún momento rompo la masa. ¿Okay? Si yo agarro el arito de masa, lo rompo y después lo deformo y lo vuelvo un punto, sí, obtuve un punto en ese proceso, pero no es continuo porque yo creé una singularidad al romper el pedazo de masa. ¿Ok? Ahora eso matemáticamente se puede escribir. ¿Bien? Y la definición precisa es la siguiente. Voy a tomar una curva C contenida en
Y vamos a darle una parametrización. La parametrización alfa, definida sobre un intervalo cerrado. Entonces vamos a decir que esta curva es homotópica a un punto, vamos a llamarlo x0, que pertenece a u. Si existe una función continua, la función tiene dominio, el producto cartesiano del intervalo 0,1 por el intervalo AB. Esto cae en R3 o R2 en este caso. Y esta función continua h, Esa h se le llama usualmente homotopía. Vamos a pedir que satisfaga 3 condiciones. ¿Bien? La primera es que h de 0, t es igual a alfa de t. ¿Sí? Esto vale para todo t en el intervalo AB, ¿sí? En el dominio de la parametrización. La segunda es que h en 1,t vale x0. Nuevamente, eso se cumple para todo t en el dominio de la parametrización. Y la condición 3 dice que h de s, a es igual a h de s, b para todo s en el intervalo 0,1. Bueno, lo que voy a hacer ahora es explicar a través de un dibujo qué significan esos 3 axiomas que están allí. ¿Ok? En esta parte es muy útil dibujar porque, visto así, la definición resulta complicada de entender. ¿Bien? Entonces vamos a tratar de interpretar qué nos están diciendo allí. Una vez lo entiendo, se dan cuenta que es bastante sencillo. Entonces, bueno, como dato inicial, Tenemos un dominio U que es abierto y conexo, y tenemos una curva cerrada C, que está contenida dentro de otro. Aquí tenemos un punto alfa de A, que es igual a alfa de B, porque lo puedo cerrar así. y bien. Entonces, por otro lado, tenemos una función h. Cuyo dominio es este producto cartesiano de intervalos, es decir, un rectángulo. Y bueno, para pensar cómo se comporta esta función ayuda a estudiar, es una función de 2 variables, ¿sí? Dos variables S y T, con S en 0,1 y T en AB, en el intervalo B. La parametrización, ¿sí? Entonces, para entender cómo se comporta esa h, hay que pensarla separadamente para la variable S y para la variable T, ¿sí? Fíjense, la primera condición dice H de 0, T igual a alfa de T, ¿sí? Si quieren, a esta variable S en el intervalo 0,1
pueden pensarla como una variable de tiempo. ¿Sí? Entonces lo que me dicen allí es que en el instante 0, la función h0, t es la misma parametrización alfa para la curva cerrada. ¿Sí? Por ejemplo, la curva C, que tiene parametrización alfa de t, que está acá. Alfa de t es la función, es lo que vale la función h, pero en el instante inicial. ¿Sí? En 0 segundos. Dejo correr el tiempo, dejo correr S de 0 hasta 1, y cuando llego a 1, vale un punto. ¿Sí? Para no complicarnos, ese punto vamos a decir una vez que es x0. Entonces, bueno, en el instante 1, la función h es continua. Sí, no importa qué parámetro yo tome dentro del intervalo AB, la función es constantemente igual a un punto. ¿Y qué pasa cuando yo tengo un instante comprendido estrictamente entre 0 y 1? ¿Sí? En un instante cualquiera que no sea ni el instante inicial ni el instante final. Bueno, ¿qué dato tengo para esa situación? Bueno, esto está acá justamente. Me dicen que para cualquier instante de tiempo S, de hecho, vamos a pensarlo así. Vamos a fijar S en 0,1. Si fijamos S, yo puedo considerar una curva. Recuerden, S no lo estoy moviendo, ¿sí? Lo estoy dejando fijo. Puedo considerar una nueva curva, alfa de S de t, definida como H de S de t. ¿Sí? ¿Y qué me dice el axioma 3? Que alfa de S en A es igual a alfa de S en A. Es decir, que alfa de S, esa parametrización para ese fijo de una curva cerrada, cuyo punto inicial y punto final es el mismo, y es justamente el x0, el punto inicial y final de la curva alfa que tenía al principio. ¿Sí? Entonces la homotopía ustedes la pueden pensar como en una familia de curvas. ¿Sí? Para cada instante de tiempo yo tengo una curva parametrizada en principio distinta. En el instante de tiempo 0 tengo la curva C original, luego tomo algún S comprendido estrictamente entre 0 y 1, obtengo otra curva, algo, podría imaginársela así, por ejemplo, esta que está acá, la estamos llamando alfa de S de t, que es lo mismo que H de S de t, y esta curva, en t igual a vale alfa de A, y en t igual B vale alfa de B también. ¿Sí? Tiene el mismo punto inicial y final. Sí, entonces repito, una homotopía, piénsenla como una familia de curvas. En el instante, perdón, en el instante 0 tengo la curva alfa de t, la curva inicial, dejo correr el tiempo. En el instante S tengo una curva así arbitraria, y en el instante final, en t igual 1, la curva va a colapsar en un punto. ¿Sí? Entonces, ¿qué está pasando allí geométricamente? Bueno, dejo correr el tiempo y esta curva se empieza a contraer, a colapsar, sin romperse, hasta llegar a ese punto en el instante final, recorridos un segundo. ¿Sí? Entonces, bueno, eso es lo que significa que la curva C sea homotópica a un punto dentro de U. ¿Sí? Formalmente, son estos axiomas que están acá. E informalmente es poder tomar la curva cerrada y deformarla continuamente hasta llegar a un punto. Bien, ese punto en cuestión va a ser, uno puede tomarlo como el punto inicial y final de la curva cerrada
que dan al principio, ¿sí? No necesariamente tiene que ser ese, pero bueno, por convención lo pueden elegir así. Y si no, bueno, pueden reparametrizar de tal manera que el punto x0 sea justamente ese, ¿sí? Entonces pueden asumir que el punto al cual uno deforma. Bien. Entonces, bueno, ese sería el concepto de conjunto simplemente conexo. Ahorita menciono unos ejemplos, eh, algunos específicos, otros bajados más a tierra, pero les pregunto, ¿se entiende hasta ahora? ¿Sí? ¿Todos? ¿Alguna pregunta? Bueno, vamos a ver si entendieron, ¿sí? Vamos a hacer unos ejemplos. Les pregunto, la bola cerrada de centro 0 y radio 1, ¿será simplemente conexo? Vamos a ver si están despiertos. Federico dice que sí, pero no sé si es sí del que se entendió la vez anterior o si sí está respondiendo. El sí era de la parte anterior, pero igual, creo que la bola centro 0 radio 1 sí es simplemente conexa. Ok. Federico dice que sí. ¿Alguien está de acuerdo o en contra? ¿Nadie se anima? ¿José está de acuerdo? ¿Alguien más? Ojalá pudiera sortear una PlayStation 5 para animarlos a participar, pero bueno, no contamos con tanto presupuesto. Ok, bueno, igual no habrían ganado. No es simplemente conexo, ¿ok? Ojo, yo sé que la atención la enfocamos en la condición número 3 de la definición, pero recuerden, lo primero que tiene que cumplirse para hablar de simplemente conexo es que el conjunto sea abierto, ¿ok? Entonces esa bola cerrada no es simplemente conexo, ¿bien? Entonces, cuidadito, ¿sí? Se tienen que cumplir las tres cosas al mismo tiempo. Ahora, si le quitamos esa rayita, estamos hablando de la bola abierta. ¿Es simplemente conexo? Bueno, allí sí. En ese caso sí se habrían ganado la play. ¿Por qué? Bueno, dibujan la bola, si quieres la dibujo en el 2. El conjunto ya es abierto por definición. Es conexo, sí, porque ustedes toman dos puntos cualesquiera acá adentro y pueden conseguir una curva que esté contenida dentro de la bola y que conecte esos puntos, ¿sí? Y la condición es simplemente conexión. Y bueno, sí la puedo deformar a un punto. ¿Ok? ¿Por qué? Porque yo con esa curva la voy deformando. Cualquier curva de deformación en medio de una copia siempre va a estar contenida dentro de la bola de centro 0 y radio 1. ¿Ok? Entonces, bueno, eventualmente, si yo continúo deformando, voy a colapsar este proceso en un solo punto. Entonces, sí, la bola abierta es un conjunto simplemente conexo. Ahora, vamos a poner otro. Por acá puede ser. Voy a tomar este U dado por X y en el de 2.
es que la norma de XY es mayor que 1 y menor que 2. ¿Sí? Un anillo. Sí, un anillo concentra en el origen. Lo podemos dibujar. Bien. Este sería nuestro conjunto. ¿Ok? Es como una dona, ¿sí? Entonces, ese U que está allí, ¿ustedes qué creen? ¿Es simplemente conexo o no? ¿Es abierto? Sí, vamos a descartar primero lo trivial. ¿Abierto? Sí, obviamente. ¿Conexo? Sí, también tomando puntos cualesquiera siempre pueden encontrar una curva que los conecte. ¿Será cierto que toda curva cerrada dentro de U es homotópica a un punto? A ver, ¿qué me dicen? Jerónimo dice que no. Por una Nintendo Switch. ¿Se cumplirá la condición 3 o no? Entonces solo Jerónimo está jugando. ¿Alguien más? Y yo creo que no, porque si tomáramos la norma de los XY, que sea igual a 3 medios, por ejemplo, ¿Ok? no sería homotópica, por ejemplo, al origen. Ujú. Es como que quedaría atrapada por la norma mayor a 1. Correcto. Muy bien, Federico. Federico se acaba de ganar una Nintendo Switch imaginaria. ¿Ok? ¿Sabes? El compañero sugiere acá esta curva cerrada. ¿Sí? Este en particular no es homotópicamente igual a un punto, ¿sí? Porque si yo empiezo a formar esta curva y a contraerla con el propósito de colapsarla en un punto, no voy a poder, porque tengo esta especie de barrera que me impide hacer esa deformación. La única forma en la que yo pudiese colapsar esa curva en punto es, antes de llegar a la frontera de los puntos que tienen norma 1, romper la curva y bueno, allí sí, deformar y colapsar en un punto. Pero si hago eso, ya no sería una homotopía porque el proceso no es una deformación continua. ¿Sí? No sé si, por ejemplo, ustedes en casa tienen estos moldes para hacer tortas, pero no estas tortas cilíndricas, sino estas que tienen como una especie de protuberancia en el medio, de que ustedes colocan allí la mezcla para la torta y hornean y les sale una especie de dona. ¿Sí? Bueno, si ustedes colocan masa allí en ese molde, ustedes pueden deformarla, lo pueden contraer lo más que se pueda al borde de esa protuberancia, pero nunca pueden colapsar toda la masa en un solo punto, ¿sí? Porque tienen esa parte de metal allí que está siendo de barrera y no pueden deformar continuamente. Sí, más o menos eso es lo que está pasando acá. O, por ejemplo, una taza de café, que lamentablemente no tengo una acá a la mano. Pero, por ejemplo, este vaso sí sería simplemente conexo, porque cualquier curva cerrada que dibujen acá la pueden colapsar un punto. E inclusive la curva que podría ser más problemática es este borde. Ustedes pueden, imagínense que en el borde colocan una liga, no sé cómo le dicen acá, un elástico, lo ponen acá, bueno, simplemente lo van moviendo hasta la base del vaso y luego una vez llegan allí, siguen teniendo la parte del vaso para deformar y allí colapsan un punto. Entonces, un vaso es simplemente conexo, pero una taza de café con una asa o con más asas, pero bueno, usualmente tiene una sola asa,
ese sí no, porque por ejemplo tomen la curva que dibuja el asa de la taza, a ese sí no lo pueden deformar un punto porque hay un hueco allí que está obstruyendo. ¿Ok? Gomita, les dicen acá, ok, muchas gracias. ¿Se entiende entonces la idea de Motopía? Yo le puse allí los axiomas formales, sí, pero bueno, no se preocupen tanto por esto. Homotopía lo vamos a revisitar luego cuando estudiamos teorema de Green, Stokes y Gauss. Bueno, Gauss no, Green y Stokes, ¿ok? Pero bueno, tienen el concepto allí, vimos algunos ejemplos, algunos bajados a tierra, espero que se haya entendido. Y bueno, entonces con eso podemos dar, iba a decir que dar por cerrado el tema del rotor, pero no, el rotor va a volver a aparecer ahorita en lo que viene cuando hablemos de divergencia. Pero bueno, pero ya estamos prontos para hablar de divergencia. Yo les había comentado que divergencia es otro operador para campos vectoriales importantes. Ya habíamos estudiado dos operadores, el gradiente, que toma un campo escalar, lo convierte en un campo vectorial, ¿sí? El rotor toma un campo vectorial, lo convierte en otro campo vectorial. Y vamos a ver hoy una tercera función, que es la función divergencia, que como las otras dos también va a ser una transformación lineal, que toma, esta vez va a tomar un campo vectorial y lo va a convertir en un campo escalar. Bien. Entonces, bueno, vamos a ver cómo se define primero, luego vamos a tratar de dar una interpretación física de lo que significa. Vamos a hacer ejemplos y vamos a estudiar qué relación tiene la divergencia con el concepto de rotor, ¿sí? La cosa más interesante de la clase de hoy, la más importante, es que si un campo tiene divergencia cero, uno lo puede escribir como el rotor de alguien. Entonces ahí hay una especie de paralelismo, como ocurría entre campos con rotacional cero que se escriben como el gradiente de alguien. Bueno, acá va a ocurrir que campos con divergencia cero van a ser el rotor de algún campo vectorial. ¿Bien? Ok. Entonces, bueno, vamos a definir divergencia. Bien. Vamos a tomar un campo vectorial con dominio en R3 o R2. Y como aparece en R3 o R2, campo vectorial de clase C1. Y bueno, se define la divergencia de F como el campo escalar dado por hacer un campo escalar nuevo, se va a notar como un div de F. Seguir teniendo dominio, pero ahora va a arrojar valores en un campo escalar, ¿sí? Y se define de la siguiente manera. La divergencia de F va a ser la derivada parcial de F1 respecto a X más la derivada parcial de F2 respecto a Y más la derivada parcial de F3 respecto a Z. Sí, ese es el caso de campos en R3, pero en R2, bueno, serían los dos primeros términos de la suma. Bien. Bueno, siempre y cuando F, por supuesto, tiene tres componentes: F1, F2 y F3. ¿Sí?
Entonces, tomo la primera componente, la derivo parcialmente respecto a x. Tomo la segunda componente, la derivo parcialmente respecto a la segunda variable, la variable y. Y la tercera componente la derivo respecto a la tercera variable. Sumo eso y me da la divergencia. Ok. ¿Y eso qué significa? Bueno, vamos a ver. Bien, para hacer una explicación un poco más manejable, vamos a pensar en F como un campo vectorial que describe la velocidad de un fluido. ¿Sí? Ustedes están estudiando algún fluido y en cada punto pueden medir su velocidad. La velocidad es una cantidad vectorial. ¿Bien? Entonces, bueno, tienen la función f de x y z que les dice la velocidad de cierto fluido en el punto x y z. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa si ustedes tienen ese fluido, por ejemplo, en una taza, y luego, por ejemplo, aceite? ¿Sí? Tienen una sartén, toman el aceite, lo vierten en la sartén. Bueno, ¿ustedes qué es lo que observan? Bueno, al caer, el fluido se empieza a expandir, ¿no? Y él se expande a cierta velocidad, que la velocidad puede depender, por ejemplo, de la fricción que tenga el fluido con la sartén, de la viscosidad, etc. Bien. Entonces, bueno, en cierta forma el fluido se expande sobre esa superficie. ¿Sí? Entonces hay un cambio, hay una tasa de expansión de ese fluido a medida que se va moviendo sobre el sartén. ¿Sí? Y esa expansión ocurre en las tres direcciones canónicas de R3. ¿Sí? Dirección 100, 010, 001. Y bueno, si se fijan, justamente estas derivadas parciales miden tasas de cambio en esas direcciones que acabo de mencionar, ¿sí? Entonces, podemos anotar eso como una observación, ¿sí? Que la divergencia de F viene dada por esta suma. Este primer término podemos verlo como la tasa de expansión del fluido en la dirección 100 y de la primera componente. Es decir, la componente F. Si yo miro la velocidad, miro el componente de la velocidad que está en la dirección 100 y estudio qué tanto cambia esa componente de velocidad a través de la derivada parcial en esa dirección donde se encuentra esa componente de la velocidad justamente, la dirección de la variable x, ¿sí? Es decir, la dirección dada por el vector 100. Y bueno, los otros dos sumandos tienen interpretaciones parecidas, pero para dirección 010 y dirección 001 respectivamente. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa si yo sumo todas esas tasas de expansión? Bueno, tengo la tasa de expansión total del fluido, ¿sí? En las tres direcciones. Entonces, bueno, se puede pensar en esto como la tasa de expansión total del fluido. Bien. Entonces, bueno, el rotor en cierta forma medía en cada punto
la circulación instantánea de un fluido, ¿sí? Y la divergencia mide qué tanto se expande. Bueno, se expande si el cálculo de la divergencia da positivo, y se contrae si da negativo, ¿sí? Por ejemplo, otro fluido, el agua. Ustedes toman el agua, la ponen en el refrigerador, en la heladera, y lo que va a hacer el agua es contraerse, ¿okay? Entonces allí la divergencia de ese fluido daría negativa seguramente, en cualquier punto donde ustedes la calculen. Bien. ¿Se entiende la idea? ¿Sí? Vamos a hacer otra observación más que tiene que ver con... Bueno, a ver, estamos de acuerdo en que aprenderse esa expresión que está allí en la definición no es tan complicado como aprenderse la expresión para el rotacional, ¿sí? El rotacional, si nos lo queríamos memorizar como esa diferencia, ese vector formado por diferencias entre derivadas parciales, se nos puede olvidar en qué orden van y cuál estamos restando y cuál estamos sumando y todo eso, ¿sí? Y bueno, se puede recordar de una manera sencilla viéndolo como el producto vectorial del operador gradiente por el campo F al cual se le calcula el rotacional, ¿sí? Esa expresión que está allí, que ciertamente es más sencilla, igual, si se les olvida, hay una manera sencilla de recordarla, ¿sí? Y es la siguiente. Con el rotor teníamos producto vectorial, con divergencia vamos a tener producto escalar. ¿Bien? Entonces, como segunda observación, la divergencia de F, yo la puedo expresar como el producto escalar del operador gradiente con el campo F. ¿Sí? Fíjense que esto es el vector formado por derivadas parciales. Y acá tengo F1, F2 y F3. Entonces ese producto escalar realmente es un abuso de notación porque no es un producto escalar propiamente dicho. ¿Bien? O sea, acá no hay multiplicaciones entre componentes. Lo que quiere decir esta notación es que tomo el F1 y calculo su derivada parcial respecto a ellos. Tomo el F2, calculo su derivada parcial respecto a ellos, y el F3 y su derivada parcial respecto a C. ¿Bien? Entonces es por eso que uno lo puede ver, abusando un poquito de la notación, como un producto escalar. Yo les recomiendo que después de que terminemos de ver el tema de divergencia, hagan una especie, a la hora de que necesiten repasar algo rápido previo al parcial, hagan una especie de tabla de resumen en donde se comparen los dos operadores, operadores no, transformaciones lineales, el de rotacional y el de divergencia, ¿sí? Por ejemplo, rotacional es el gradiente, producto vectorial con el campo. La divergencia es gradiente, producto escalar con el campo, ¿sí? Un campo es de gradiente si lo escribo como el gradiente de alguien, y eso es equivalente a que tenga rotor igual a 0. Un campo es de rotores, que ya lo vamos a definir, si la divergencia es 0, es decir, que lo puedo escribir como el rotor de alguien más. Ese tipo de comparaciones son bastante útiles para entender el paralelismo que hay entre estos dos conceptos, paralelismo que no es casual, porque vienen muy de la mano. Hay relaciones bien definidas entre gradiente, rotor y divergencia. ¿Bien? Ok. Bueno, todo muy abstracto hasta ahora. Vamos a hacer un par de ejemplos para ver cómo se comporta ese operador nuevo, ¿sí? Y dale con operador. Perdón. Cuando digo operador me refiero a transformaciones lineales. Sí, hago la salvedad porque creo que no sé si ya lo mencioné. Operador es una transformación lineal que va de un espacio en sí mismo. Y transformación lineal es un concepto un poco más general. ¿Qué es lo que pasa? Que la divergencia toma algo de clase C1 y lo convierte en algo continuo.
Y en este caso ese algo que es un campo vectorial ni siquiera lo convierte en un campo vectorial, sino en un campo escalar. Entonces estamos entre espacios vectoriales diferentes. La divergencia va del espacio vectorial de campos vectoriales de clase C1 en el espacio vectorial de campos escalares continuos. ¿Bien? Ok, bueno, esto como que ya lo voy a borrar. Y bueno, un par de ejemplitos. Vamos a considerar, por ejemplo, este fluido cuya velocidad viene modelada por la identidad. ¿Ok? Vamos a empezar con un ejemplo fácil. Entonces, bueno, vamos a calcular la divergencia de eso. ¿Sí? La divergencia de esto es, puedo ver cómo este producto, si es producto escalar. Pongo acá el vector formado por las derivadas parciales en tres variables, ¿sí? Y acá las componentes del campo, en este caso X y Z. Entonces opero, según lo que conocemos del producto escalar, esto sería la derivada parcial de X respecto a X más la derivada parcial de Y respecto a Y y la derivada parcial de Z respecto a Z. Y bueno, y eso da 3. ¿Sí? Cada una de esas parciales da 1, sumo, da 3. Quiere decir que el fluido tiene una tasa de expansión de 3 unidades cúbicas de volumen por unidad de tiempo. ¿Sí? Bueno. Entonces ese sería un fluido que, por ejemplo, un fluido que se expande o se contrae si uno aplica temperatura, sería un fluido que se está expandiendo, ¿cierto? Puede ser, por ejemplo, agua que la puede hervir. Si hubiese agua, Profesor, ¿sí? no entiendo muy bien qué haces ahí en el producto. Porque en vez de multiplicar, haces solamente la parcial. Correcto, claro, porque es que no es una multiplicación exactamente, ¿sí? La notación, dije que esto no era exactamente un producto escalar, era un abuso de notación, ¿sí? ¿Por qué no es un producto? Porque acá, por ejemplo, vamos a verlo acá mejor en el ejemplo que está de manera más completa. Este X es algún número arbitrario, ¿sí? Y esto acá es una derivada parcial. Entonces, ¿qué significa esto, por ejemplo? Significa tomar la derivada parcial respecto a X y multiplicarla por X. Bueno, eso es tomar una transformación lineal y definir una transformación lineal que es el producto de esa transformación por algún escalar, ¿sí? Pero no es esa la interpretación que estamos haciendo acá. Lo que queremos decir acá con este producto es que tomamos esta cosa, esta función, y le evaluamos acá. Luego esta, la evaluamos acá, y luego esta, y la evaluamos acá, ¿sí? Entonces, así como ocurría con el producto vectorial para el rotor, lo que estamos haciendo acá es, en lugar de multiplicar, es tomar estas funciones y evaluarlas acá. Y evaluar la derivada parcial respecto a x en x es
derivar parcialmente. Ah, está bien. ¿Sí, sí? Sí, es simplemente otra manera de definir la divergencia. Si a alguien le confunde esta notación, puede acordarse de la fórmula que está en la definición y usarla perfectamente, ¿sí? No hay problema. Bien. Bueno, vamos a hacer un ejemplo un poquito más elaborado. Vamos a trabajar acá. Vamos ahora a considerar este campo. X cuadrado, Z cuadrado. Z cuadrado según Y. Y X al cuadrado E a la Y. Y bueno, vamos a calcularle la divergencia a eso. Entonces, bueno, si quiero lo hacemos de la otra manera, no vamos a pensarlo como un producto escalar, sino simplemente tomar esta componente, derivar parcialmente respecto a X, tomar esta, derivar parcialmente respecto a Y, y tomar esta y derivar parcialmente respecto a Z. Bien, entonces. Primera componente respecto a X. Segunda respecto a Y. Tercera respecto a Z. Bien. Acá, bueno, sencillo. X cuadrado y cuadrado, si diríamos respecto a X es una constante, se convierte en Y cuadrado Z cuadrado. Acá me queda Z cuadrado coseno de Y. Y acá esto no depende de Z, me da 0. Entonces la divergencia, acá la divergencia, a diferencia del ejemplo anterior, depende del punto que consideren, ¿sí? Anteriormente era constante, ahora no. Quiere decir que se trata de un fluido que no es para nada uniforme, ¿ok? Tiene partes que se expanden más rápido que otras. Bien. Bueno, de momento fueron ejemplos únicamente de cálculo, ¿sí? Para ver cosas más interesantes relacionadas a la divergencia. Vamos a esperar un poco hasta que lleguemos al teorema de Gauss, ¿sí? Que la divergencia nos permite calcular, por ejemplo, el flujo de un campo eléctrico a través de una superficie cerrada. ¿Sí? Pero todavía falta para eso. Bien, lo que les quiero dar ahora son las propiedades de esa transformación lineal. ¿Sí? Así como el rotor tenía sus propiedades, acá también. Una de esas propiedades justamente va a ser que la divergencia es una transformación lineal. ¿Sí? Bueno, vamos a ver también cómo se comporta la divergencia con respecto a un producto de un campo escalar por un campo vectorial, es decir, una especie de regla de producto, pero ahora para divergencia, ya lo habíamos visto para el rotor. Y también qué relación tiene la divergencia con el rotor. Bien. Entonces, bueno, vamos a borrar acá. Bien, la primera, como les decía, la propiedad de linealidad. Vamos a tener que la divergencia
propiedad de F más B de G es A por la divergencia de F más B por la divergencia de G. ¿Sí? Aquí F y G son campos vectoriales de clase C1. La segunda, entre comillas, sería una especie de regla de producto. Y bueno, esa regla lo que hace es que me permite calcular o expresar cómo es la divergencia de un campo vectorial de esta forma, ¿sí? Tomo un campo vectorial F, un campo escalar F minúscula, y construyo un nuevo campo vectorial que es F minúscula por F mayúscula, ¿sí? Y a eso se le puede calcular la divergencia. Se puede hacer directamente haciendo la cuenta o eso va a ser también F por la divergencia de F grande más el producto escalar del gradiente de F minúscula por el campo F mayúscula. ¿sí? ¿Se acuerdan que con el rotor pasaba algo parecido? Pero acá les aparecía un producto Vectorial, bueno, la regla similar para la divergencia tiene esa forma que está allí. ¿Sí? Y bueno, finalmente, la divergencia el rotor de F se puede ver que sea, ¿sí? En este caso vamos a pedir que F sea de clase C2. sí, porque queremos que sea de clase C2, bueno, para que el rotor de F sea de clase C1 y al ser un campo vectorial de clase C1, le pueda calcular la divergencia sin problemas, ¿sí? Que se comporte bien, que las parciales del rotor sean funciones continuas y todo ese cuento. Bien. Bueno. De los ejercicios son propiedades sencillas de demostrar, es usar la definición, usar las propiedades de la derivada parcial, en la condición 3 particularmente, tienen que usar el hecho de que C2, porque van a trabajar con derivadas cruzadas, tienen que ver qué cosas se anulan allí, y bueno, como esa propiedad es parecida a la que probamos para rotor, no lo voy a hacer hoy, ¿sí? Se las dejo de tarea. Bien. Bueno, vamos a hacer un ejemplo más, pero antes de eso, una definición, ¿sí? Nosotros vimos que los campos vectoriales que tenían rotor igual a 0 era un tipo de campo bastante especial porque, por ejemplo, eran campos con circulación nula sobre curvas cerradas, o lo que es equivalente a que el campo se podía escribir como el gradiente de un campo escalar, ¿sí? Esos campos se llamaban campos irrotacionales. Pero para divergencia también los campos que tienen divergencia 0 van a tener propiedades especiales, ¿sí? Y son campos que se le conocen como solenoidales. Ahorita vamos a poner la definición. Por acá hay una pregunta. Cierto, José, olvidé colocarlo ya en la propiedad 2. El F minúscula es un campo escalar, va de U a R, y el F es vectorial, va de U a R3. ¿Sí? Ustedes lo colocan por allí. Perdón que olvidé colocarlo. Los dos son de clase C1. Ok. Bien, entonces, creo que la definición la podemos colocar acá abajo, tenemos espacio. Entonces, definición nueva. Un campo, vamos a decir que es solenoidal.
Sí, tiene divergencia 0. En un rato vamos a ver que esos campos se pueden escribir como el rotor de algún campo vectorial. Pero antes de eso, vamos a hacer otro ejemplito. Bien. Este ejemplo de ese campo vectorial, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado elevado a la n sobre 2 por el vector de posición x y z. ¿Sí? Y me piden determinar para cuáles valores de n ese campo es solenoidal. Entonces, ¿qué creen que haya que hacer ahí? A ver, ¿quién se anima a tirar una idea? ¿Sugerencias? Claro, primero hay que hallar la divergencia de f, ¿sí? E igual a 0. Muy bien. ¿Quién fue el que escribió? José. Exactamente, José, eso es lo que hay que hacer. Como me piden hallar los valores de n para el campo es solenoidal, bueno, cuando un campo es solenoidal, cuando ocurre eso que está allí, cuando tiene divergencia nula. ¿Sí? Entonces hay que calcular la divergencia y ver cuándo se hace 0. ¿Ok? Entonces, bueno, acá la divergencia de este campo va a ser la derivada parcial cuadrado de z cuadrado a la n sobre 2 x, derivada parcial de esta componente respecto a x, tomamos la segunda componente, derivamos parcialmente respecto a y, y hacemos algo similar con la tercera componente del campo. Bien. Bueno, ustedes saben derivar eso, son derivadas parciales de un producto, aplican reglas de producto, bueno, simplifican todo lo que se pueda. Entonces, bueno, voy a evitar esos cálculos y pongo de una vez cuánto da la divergencia, ¿ok? Al final, les voy a dar x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado a la n menos 2 sobre 2 por 3 más n por x al cuadrado más 3 más n y cuadrado más 3 más n z al cuadrado. ¿Sí? Eso da la divergencia. Entonces,
¿Para qué valores de n tendríamos que la divergencia es 0 en cualquier punto del dominio del campo? Creo que es más o menos evidente, ¿no? ¿Cuál es el n después de hacer toda la cuenta? A ver, ¿para cuál n eso ocurriría? Menos 3, correcto. ¿Por qué menos 3? Bueno, a ver, para empezar, esto que está acá es positivo, no se va a anular nunca, a no ser que el punto de x y z sea 0. ¿Ok? Pero como la divergencia tiene que ser 0 en todo punto del dominio, entonces, bueno, ese factor, como no se va a anular siempre, lo descarto. Entonces, teóricamente, este otro que está acá. Entonces, la pregunta la hago para este factor. Cuando esto es igual a 0. Y bueno, se fijan como x cuadrado, y cuadrado y z cuadrado siempre son mayores o iguales a 0, y esa igualdad tiene que ser 0 para todo punto x y z. La única manera de que ocurra eso en todo el dominio del campo es que n sea justamente menos 3, porque al hacer n igual menos 3, estos 3 sumados se van a anular. Y solucionado el problema. O lo pueden ver un poco más fácil. No sé por qué no lo puse así en un principio. Esto también lo pueden ver como ese factor que está encerrado en azul. Esto es 3 más n, que multiplica x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. ¿Sí? Esto de acá siempre es mayor o igual a 0. De hecho es 0 solamente en el punto 0. Entonces, para que ese producto se anule, este señor de acá tiene que ser igual a 0. Lo cual ocurre en n igual 3. Perdón, n igual menos 3. Bien. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Todo ok? Si tienen alguna pregunta la pueden ir haciendo. Yo voy a ir borrando este lado del pizarrón, ¿ok? Un segundito que tengo que cambiar la tinta a este marcador. Bueno, les había mencionado que los campos que tienen divergencia 0 también son importantes, ¿sí? Y tienen propiedades que son, en cierta forma, paralelas a las propiedades que tenían los campos con rotor igual a 0, ¿sí? Solo sabemos que los campos con rotor igual a 0 se escriben como el gradiente de alguien. Lo que va a pasar ahora es que los campos con divergencia 0 se escriben, bajo ciertas condiciones, como el rotor de algún campo vectorial. ¿Bien? Entonces, bueno, eso introduce, por supuesto, un concepto nuevo. ¿Cómo se les llama a esos campos que se pueden escribir como el rotor de alguien? Bueno, eso se llama campo de rotores, simplemente. ¿Ok? Entonces, bueno, definir eso. Entonces, un campo vectorial de R3 a R3 se dice de rotores si existe un campo G
en el mismo dominio de clase C1, para que F es el rotor de G. ¿Sí? A ese G, así como cuando tenían campos de gradientes, a la cosa que estaba dentro del gradiente, la F minúscula, la llamaban potencial escalar. Ese G que está allí también tiene un nombre, se le llama potencial vector. Bueno, así como hallar el potencial escalar de un campo de gradientes no siempre es una tarea sencilla. Recuerden que quedaba allí cierto sistema de ecuaciones en derivadas parciales. Hallar esto tampoco es sencillo. El potencial rotor de un campo que saben que es un campo de rotores. No es sencillo, de hecho es más complicado que lo del campo de gradientes. Yo voy a hacer un ejemplo hoy a modo de muestra, para que se aprecien esa dificultad y para que tengan un poquito de familiaridad con sistemas de ecuaciones diferenciales. ¿Okay? Pero eso ya sobre el final de la clase. Antes de eso, vamos a ver una propiedad sobre los potenciales vectores. ¿Sí? Cuando estudiamos campos de gradientes, sabíamos que el potencial escalar de un campo vectorial no necesariamente era único, ¿sí? Pero los potenciales escalares de un mismo campo diferían en una constante, ¿sí? O sea, eran iguales salvo alguna constante por allí. Algo parecido va a ocurrir con los potenciales vectores de cierto campo vectorial, pero ya no van a diferir salvo constantes, van a diferir respecto a otro término que vamos a especificar ahora. Bien, entonces bueno, el siguiente resultado, este sí lo voy a mostrar, pero sale de manera relativamente rápida usando cosas que probamos en clases anteriores. Entonces, proposición. Vamos a tomar F. Campo vectorial. Como simplemente conexo. Bien. Entonces, el resultado dice que si E y H llevan de U a R3 también, son potenciales vectores de F. Entonces, G menos F, perdón, G menos H es el gradiente de F minúscula, para algún campo escalar de clase C2. Os olvidé colocarlo ahí en la hipótesis, tanto G como H son de clase C1, ¿ok? Cumplen con las condiciones de la definición porque son potenciales de vector del campo F. Entonces lo que me está diciendo este resultado es que si yo tengo dos potenciales de vectores para un mismo campo vectorial, ellos difieren
por el gradiente de algún campo escalar f. Sí, yo puedo conseguir un campo escalar f tal que la diferencia de los dos se escribe como el gradiente de f. Entonces, bueno, vamos a hacer la demostración que ya les digo que es cortita. Bien. Bueno, a ver, ¿qué tenemos? ¿Qué nos dice la hipótesis? Bueno, una de las hipótesis, que G y H son potenciales vector de F. ¿Ok? Entonces, por definición, F es el rotor de G y, además, F es el rotor de H. ¿Ok? Bueno, entonces, el rotor de G menos el rotor de H es igual a 0. Fíjense en qué queremos probar. Muy pendientes con eso. Queremos probar que G menos H es el gradiente de algún campo escalar. ¿Y cuando algo es el gradiente de un campo escalar? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Qué tiene que cumplir G menos H para yo poderlo escribir como el gradiente de alguien? Que sea de gradientes. Ok, pero que sea gradiente es equivalente a... Que sea conservativo. Exactamente. O, ¿qué otra cosa podemos usar? Recuerda que estamos trabajando con rotor. Que sea irrotacional. Exactamente. Hay que probar que G menos H es irrotacional, ¿sí? Como sabemos que F es igual a esto y a esto, bueno, si yo resto estos rotores, me da 0. Pero sabemos que el rotor es lineal. Entonces esto lo puedo escribir de esta forma. ¿Sí? Y tenemos entonces que G menos H es irrotacional. Además, el dominio de G menos H es un dominio simplemente conexo, que sabemos que para ese tipo de dominios, ser irrotacional implica ser un campo de gradientes. ¿Sí? Entonces, esto implica que G menos H es el gradiente de F para algún ya que U es simplemente conexo. Sí, la hipótesis es simplemente conexo, no estaba de adorno allí. ¿Ok? Recuerden, para que rotacional implique ser de gradientes, hace falta un poco de ayuda en el dominio, que de hecho eso se cumpliría también si el dominio es abierto y convexo. ¿Sí? También vale. De hecho, si quieren lo agregan en la inicio. Yo no lo puse, se me olvidó, lo voy a agregar después en las notas. ¿Se entendió esto? Pregunto. Sí, se entendió. ¿Todo bien? Bueno, entonces una demostración bastante sencilla. Lo que hicimos fue usar propiedades que ya sabíamos del rotor. Toda esa caracterización súper compleja de campos de gradientes con dominios simplemente conexos. Bueno, como les había adelantado, los campos con divergencia cero van a ser aquellos que se escriben como el rotor de alguien. ¿Sí? Entonces, voy a enunciar el teorema. No lo voy a demostrar. Yo prefiero que
el teorema, la demostración del teorema que voy a usar a continuación, lo que hace es exhibir el procedimiento que uno aplica para hallar el rotor de un campo solenoidal. Entonces, la demostración general se las dejo en las notas y yo prefiero que hagamos eso mismo, pero con un ejemplo en concreto, con un campo concreto para que veamos mejor cómo funciona la cosa y después ya en casa, si ustedes quieren, ven la demostración más general y se abstraen un poco. Pero lo que vamos a hacer acá es lo mismo que va a aparecer en la demostración de las notas, solo que para una función arbitraria. Nosotros lo vamos a hacer con una función específica. Esa es la diferencia. Bien. Entonces, bueno, vamos a anotar ese teorema primero. Este teorema lo que hace es caracterizar los campos solenoidales. ¿Sí? Entonces vamos a tomar F, un dominio I, un dominio contenido en R3. El campo lo tomamos en clase seguro. Vamos a suponer que I es un producto de intervalos abiertos. ¿Sí? En particular, y puede ser R3, ¿sí? Se toma ese dominio específico en ese teorema, es por cuestiones técnicas dentro de la demostración, ¿ok? Bien. Entonces, bajo esas condiciones, F es un campo solenoidal sí, solamente sí. F es de rotores. Ay, perdón, puse solenoidad. Solenoidad. Bueno, hay una implicación que es sencilla, ¿sí? Bueno, se las dejé de tarea. Ser de rotores implica solenoidad. Si un campo es de rotores, lo puedo escribir como el rotor de alguien, y ya sabemos que la divergencia del rotor da 0. Entonces el campo sería solenoidal, ¿sí? La implicación que es complicada es la otra, que si es solenoidal implica ser de rotores, ¿sí? Hallar el rotor de alguien. Eso no es sencillo en general porque involucra un sistema de ecuaciones en derivadas parciales que puede ser bastante complejo de resolver, ¿ok? Entonces, repito, vamos a hacer un ejemplo particular de eso para que tengan una idea con un campo vectorial en específico. Y la demostración de eso es el método general de lo que vamos a hacer ahora, ¿sí? Que se las dejo en las notas que voy a subir para que la lean. Bueno, entonces vamos a hacer el ejemplo que les prometí y con eso cerramos la clase de hoy. Permíteme que me voy a pasar unos minutos, obviamente, porque ya son las 19:27, pero quiero cerrar hoy el tema de divergencia para ya la semana que viene comencemos a estudiar superficies paramétricas, ¿ok? Que no es corto, no es un tema corto precisamente, y tampoco es que nos sobre tiempo. Bueno, ejemplo. Vamos a tomar F de R3 y R3 dado por la siguiente expresión. F de X y Z va a ser igual a X por Z en la primera componente, en la segunda menos Y por Z y en la tercera Y. ¿Sí?
Entonces, muestre que f es solenidal y hay un potencial vector. Si es solenoidal, sabemos que se puede hallar un potencial vector, ¿ok? Entonces, lo que vamos a ver es cómo se halla justamente. Bueno, entonces, vamos a checar primero que el campo es solenoidal. Sí, hay que calcular su divergencia y verificar que da cero. Entonces, bueno, la divergencia de F, ¿quién va a ser? Tomar X por Z, derivamos parcialmente respecto a X. Segunda componente, menos YZ, derivamos respecto a Y. La tercera componente es Y, derivamos respecto a Z. Me da Z, me da esta parcial me da menos Z, y la tercera me da 0. Bien, entonces, al final me da 0 y efectivamente ese campo es solenoidal. Ahora viene lo complicado, ahora viene a hallar un potencial vector para ese señor. Bien. Entonces, bueno, vamos a plantear primero qué es lo que hay que hacer. Bien. Recuerden que queremos hallar que G1, G2, C3 da que F es el rotor de G. Bien. Es decir, XZ menos Z, Y, eso es este determinante. Y JK, parcial respecto a X, parcial respecto a Y, parcial respecto a Z, G1, G2, G3. ¿Okay? Si resuelven ese determinante, eso les da un vector. Tienen una igualdad de vectores, lo que hacen es igualar componente a componente y esa igualdad les da un sistema de ecuaciones, ¿sí? Voy a escribir de una vez cuánto es el sistema que resulta, repito, de resolver esto que está acá. Entonces, sistema de ecuaciones de esta forma. Es la primera ecuación, la segunda. Y la tercera. Bien. Para eso no es un sistema de ecuaciones cualquiera, no es un sistema de ecuaciones numéricas. Es algo mucho más complicado. Es un sistema de ecuaciones diferenciales, pero no cualquier tipo de ecuación diferencial. Son ecuaciones en derivadas parciales, ¿sí? Tengo funciones incógnitas que encontrar, G1, G2 y G3. Y las relaciones que tengo, que me dan cierta información de ellas, con las cuales tengo que hallar alguna solución, involucran derivadas parciales de esas funciones. ¿Sí? Nosotros ya estudiamos en el curso anterior ecuaciones diferenciales ordinarias, donde había una sola variable en juego y había que hallar una función que cumpliera con cierta igualdad en donde aparecían las derivadas de orden 1 o de orden 2 de esa función. ¿Sí? Acá aparecen derivadas de orden 1, pero derivadas parciales. Entonces son un tipo de ecuaciones que se conocen como ecuaciones en derivadas parciales que se estudian de manera más profunda
en un curso que tienen ustedes acá en facultad, que es el curso de Introducción a las Ecuaciones Diferenciales. Bien, entonces, en esos cursos tienen métodos para estudiar estos sistemas, por supuesto. Lo que yo voy a hacer a continuación no es enseñarles un método en general para hallar todas las soluciones de esto, no. Recuerden que únicamente nos interesa hallar una solución para separar. ¿Por qué podemos hallar una nada más? ¿Por qué nos interesa hallar una sola? Bueno, porque sabemos que los potenciales rotores, todos los potenciales rotores de un solo campo vectorial difieren según el gradiente de alguien, ¿sí? Entonces basta con hallar un solo potencial rotor, vamos a llamarlo G, y los demás se escriben como G más el gradiente de cualquier campo escalar. Bien. Entonces, bueno, como me piden hallar una sola G y no todas las G1, G2 y G3 que cumplan con eso, yo me puedo tomar ciertas libertades a la hora de resolver ese sistema que está allí. ¿Ok? Por libertades me refiero a hacer cierto tipo de pasos que parecen algo arbitrarios, pero la idea de hacerlos es simplificar lo que queremos resolver. Yo puedo hacer ciertas simplificaciones porque, repito, al final lo que me interesa es hallar una sola solución, ¿sí? Me olvido de cómo son las demás. Entonces, bueno, una cosa que podemos hacer, por ejemplo, para simplificar esto, es hacer a una de las componentes del potencial vector igual a 0. ¿Sí? Vamos a hacer, por ejemplo, la tercera igual a 0. Entonces el sistema se va a simplificar mucho. ¿Sí? Lo que está acá se va a convertir en la cuarta forma. Menos G2 respecto a Z igual a XZ. G1 respecto a Z igual a menos Z. Y 2x menos G1y igual a y. Ok. Esto lo puedo hacer siempre y cuando lo que resulte de hacer ese paso, de tomarnos esa libertad, siga siendo un sistema compatible, ¿sí? Por ejemplo, acá me sigue quedando algo, ecuaciones que tienen sentido, ¿sí? Acá tengo nada más la función G2, su derivada parcial respecto a Z igual a esto. Acá tengo solamente G1 y su derivada parcial respecto a Z, ¿sí? Y esta ecuación no cambió. Entonces me sigue quedando un sistema de ecuaciones diferenciales compatible, que tiene sentido resolver. ¿Qué quiere decir que no hubiese tenido sentido? Bueno, por ejemplo, si yo vengo así a lo bruto y digo, bueno, no solamente voy a hacer G3 igual a 0, sino G2 también. ¿Qué pasa si hago eso? Ya ahí no simplifico el problema lo destruyo, no hay nada que hacer, porque si yo hago estas dos componentes igual a 0, acá me queda 0 igual a x por z. Y sabemos que hay x y z cuyo producto no da 0, entonces allí ya el sistema sería incompatible, no tendría solución. ¿Ok? Entonces, bueno, en cambio si yo hago solamente x igual a 0, obtengo algo más simple que sigue teniendo sentido resolver. ¿Ok? Bien. Ojo, esto estrictamente no lo tengo que hacer, pero si no lo hago, tendría que meterme con un método más complicado para hallar alguna solución. Bien, entonces bueno, estamos haciendo simplemente simplificaciones. Bueno, ¿por qué el problema se simplificó? No solo porque las ecuaciones son más sencillas, sino además, acá y acá, tengo únicamente la variable z involucrada en la derivada. Entonces las puedo ver como ecuaciones diferenciales ordinarias. ¿Sí? Acá tengo que hallar una función cuya parcial respecto a z me dé esto. Y eso es muy fácil, ¿sí? Bueno, a ver. Este menos, vamos a colocarlo esta misma. Entonces, ¿qué sería G2? Una función cuya derivada parcial respecto a z
me dé menos x por z. Entonces, bueno, puedo poner menos x z al cuadrado sobre 2. Eso sería una primitiva. ¿Lo dejo así? No. Entonces le sumo una constante. Tampoco. Miren lo que le voy a sumar. Recuerden, acá aparece una deriva parcial respecto a z. Entonces, en lugar de una constante, voy a colocar acá algo tal que, al derivarlo respecto a z, me dé 0. Eso vendría siendo una función que depende únicamente de x y de y. Entonces, aquí vamos a colocar G2 minúscula de x y. ¿Sí? Y de manera similar, usando la segunda ecuación, vamos a tener que G1 va a ser menos i z cuadrado sobre 2 más alguna otra función G1 que depende de x e y. ¿Bien? Entonces, ahora esta información la uso acá. Vamos a tener que i es igual a esta resta de derivadas parciales. Entonces, derivamos parcialmente de 2 respecto a x. Me queda menos z cuadrado sobre 2 más la derivada parcial de G2 respecto a x. Y acá menos la derivada parcial de esta respecto a y. Z cuadrado sobre 2 más la derivada parcial de G1 respecto a y. Perdón, menos. La derivada parcial de G1 respecto a y. Estas cosas se cancelan y me va a quedar que y es igual a derivada parcial de G2 minúscula respecto a x menos derivada parcial de G1 minúscula respecto a y. Bien. Entonces, finalmente, acá lo que tengo que hacer es hallar una función G2 y una función G1 que me satisfagan esta ecuación. ¿Sí? Ustedes simplemente tantean qué funciones les sirven para que esa resta de derivas parciales de y, justamente, y con eso finalizarían el proceso de hallar un campo vectorial G que cumpla con este sistema de ecuaciones en derivadas parciales. ¿Bien? Yo les voy a poner una solución, pero ustedes pueden, no tiene por qué ser la misma, pueden hallar otras, si quieren. Pueden tener, por ejemplo, G1 igual a 0 y G2 igual a x por y. Si derivan G2 respecto a x, les da y. Si derivan G1 respecto a y, les da 0. Bien. Hay más pares de funciones que cumplen con eso. ¿Okay? Basta con hallar uno. ¿Sí? Y bueno, con eso ya tienen G1, G2 y G3. G1 es grande, sustituyen este G1 acá. Y acá ponen esta otra G2. Entonces esto es 0. Y acá pueden poner X. Y ya está. Entonces eso les da una solución para ese sistema de ecuaciones. Bueno, muchachos, yo voy a cerrar acá, ¿ok?